Muy buenas noches, estimados doctores, especialistas en ginecología. Los saluda Janet Álvarez, Brand Manager de la línea Salud Femenina. Laboratorios Grunenthal, comprometido con su educación médica continua, les da la bienvenida al workshop Síndrome de Ovario Poliquístico. Deseamos que esta sea una experiencia grata y muy enriquecedora para ustedes. Agradecemos de manera especial a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología que nos otorga el auspicio académico. Buenas noches y bienvenidos a nombre del Departamento Médico de Grunenthal Peruana. Los saluda el doctor Héctor Valderrama, director médico. El motivo de hoy día es conversar, tener actualización y poder discutir entre los especialistas asistentes una patología muy importante. ¿Por qué no? La patología endocrina más común en la mujer en edad reproductiva, pero que pese a eso sigue estando infradiagnosticada en la población. Vamos a ver durante todas las ponencias de este curso las habilidades y las herramientas que necesitamos para poder diagnosticar y tratar a los pacientes de la manera más adecuada, evitando así un impacto negativo físico y psicosocial como consecuencia de un mal manejo de este síndrome. Hoy día tenemos el honor que nuestro ponente sea un médico especialista en todo lo que es ovario poliquístico y específicamente en lo que nos pone a ver la reunión de hoy día. Hoy nos acompaña el doctor Isaac Crespo. El doctor Isaac Crespo es médico endocrinólogo por especialidad, así como doctor en medicina. Ha sido director general de la Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú, así como jefe del servicio de endocrinología de dicho hospital. Es past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología y profesor principal de diferentes universidades, tanto en endocrinología y metabolismo. Cuenta con gran experiencia en todo el campo de diferentes ejes hormonales, por lo cual hoy nos va a ayudar a aclarar y recordar lo que es definición, etiología y fisiopatología en el síndrome de ovarios poliquísticos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muy agradecido, doctor, por la presentación. Muy buenas noches a los colegas de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Vamos a tratar el tema de etiología, fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, una patología data de muchos años. Aquí estamos viendo la lámina de mis conflictos de intereses y esta exposición es de mi estricta responsabilidad y los puntos a tratar son estos, lo que estamos viendo. Vamos a ver la introducción a la historia, algunos conceptos claves, la fisiopatología y al final un resumen del mismo. Vamos a ver que esta patología, quizás una de las primeras, lo primero que se escribió fue en el año 35 por Stein y Leventhal, que presentaron a la sociedad 7 pacientes con características y descripciones muy importantes porque presentaban amenorrea, presentaban incremento de vello corporal, obesidad dentro de las características mismas. La descripción en sí del trabajo era más anatómico que de otra naturaleza. Entonces, fueron los primeros trabajos que se escribió con en este momento. Pero hay otros que iniciaron estas investigaciones. Podemos ver la siguiente lámina. Veamos nosotros ya en el año 1844, Chorreo y explica, describe los cambios escleróticos en el ovario. Los primeros estudios son estudios anatómicos. Solamente se describía porque no había otra cosa más que hacer. Hasta el año 35 en que se agrega a la descripción en la presencia de vello y describe un poco de obesidad. En el 76, con el incurrir y el avance del radioinmunoanálisis, se ve la importancia de la hormona lutotropa de la LH en el síndrome de ovario poliquístico.
pero en la década de los 80 es donde se avanza mucho más, porque ahí ya vemos nosotros la presencia y la relación de la resistencia insulínica en este síndrome de ovario poliquístico. En el 81 ya va a haber la descripción y ya aparecen las primeras ecografías. Recuerdo que por esa década en el Perú pues solamente había un colega que hacía estas ecografías, era un argentino que todo el mundo derivaba para ver las ecografías de estas personas. En el año 85 ya se ve el diagnóstico ecográfico ya, pero aceptado, que no se aceptó antes el diagnóstico ecográfico, sino posterior. En el 90 vienen los primeros criterios en Estados Unidos, el criterio diagnóstico, porque el diagnóstico no estaba muy claro. Hasta que en el consenso de Rotterdam en el año 2003 recién se ponen de acuerdo y comienzan a decir cuáles son los puntos claves para este diagnóstico. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa a partir del 2003? Vamos a ver la siguiente lámina. A partir del 2003 vamos a ver dos diferenciaciones. Antes de este periodo vemos que solamente se ve una reproducción deteriorada, solamente hay una descripción solamente anatómica. Se ven las características del ovario. Algunos son más grandes de lo normal, habían desigualdades, eran brillantes, blanquecinos, como huevos de paloma, pero después del año 35 en que viene la explicación a través de Stein y de Leventhal, que agregan amenorrea, y hay una característica clínica que no se describía en los estudios anteriores, va a cambiar. Aquí ya viene ya a hablarse de infertilidad anovulatoria. Entonces aquí ya se habla de oligoanovulación, se habla de hiperandrogenismo clínico o bioquímico. O sea, hay un cambio en el entender y hay un cambio en tratar de explicar qué es lo que sucedía a este grupo de personas. La siguiente, por favor. Entonces, este síndrome tiene varias condiciones. Lo primero que es la patología es muy enorme en las mujeres en edad reproductiva. Va hasta entre el 9 y el 18%. Imagínense ustedes que hasta ahora, en el momento, el 70% permanece sin diagnosticar. Y va a variar según el origen étnico. En las poblaciones de estudio, diferente a las japonesas, diferente a las mujeres indígenas, la prevalencia y las complicaciones son totalmente distintas. Y van a presentar distintas características, porque mientras un índice de Ferdinand, por ejemplo, para nosotros es mayor de 5, ese 5 va a ser diferente en Europa. Y también en qué momento se presenta, qué pasa con la mujer que está gestando y recibe andrógenos sin querer. Todos esos factores están influenciando en las características del nuevo ser. Y es ahí donde tenemos que ver y estudiar, probablemente quizás a partir de los 8 años en las niñas, para que ir viendo y tratando de descubrir antes de tener mayores cambios. Es muy importante estos números. La siguiente, por favor. Acá hay una pregunta. Por favor, sí que la pueden responder. Ustedes están viendo en su computadora o celular las respuestas propuestas para esta primera pregunta. Por favor, marquen la opción que ustedes creen como más apropiada para ir comenzando, ir aclarando mientras vaya el curso normal de la exposición. Si tienen otra pregunta, por favor, lo escriben en el chat.
Está casi parejo, ¿no? Está casi parejo. Muy interesante. Vamos a la siguiente lámina, doctor. Gracias. Como podemos observar con el avance y el conocimiento y la descripción clínica, la mujer con síndrome de ovario poliquístico va a presentar anovulación, puede presentar oligomenorrea, puede presentar amenorrea, puede presentar también hiperandrogenismo. Se describe mucho la inversión de FSH-LH, puede presentar también ovario poliquístico y también puede presentar resistencia insulínica. Todas estas características van a dar origen a distintos fenotipos, Entonces, el fenotipo A se caracteriza por tener disfunción ovulatoria, presencia de hirsutismo o hiperandrogenismo y ovario poliquístico. El único fenotipo que no presenta ovario poliquístico es el fenotipo B. Entonces, se caracteriza por tener disfunción ovulatoria y tener hiperandrogenismo. El tipo C tiene disfunción ovulatoria y ovario poliquístico. Y el D tiene hiperandrogenismo y ovario poliquístico. O sea, cada uno tiene que saber diferenciar cuando tiene su paciente a qué tipo de fenotipo se está indicando, nos está dirigiendo los distintos estudios. Y eso hay que tenerle muy en cuenta. O sea, el único fenotipo que no presenta ovario poliquístico es el B. El siguiente, por favor. Mismo ejercicio, por favor, en su celular o en su computadora, elegir la alternativa que ustedes crean como más conveniente. Gracias, doctor. Nunca se presenta en mujeres normales. Interesante. Muy interesante las respuestas. Veamos esto. Los ovarios poliquísticos, lo uno que tiene, el especialista, el que ve bien con su ecografía, y ahora todos los ginecólogos, los colegas tienen sus ecógrafos. Lo que hay que confundir es que no hay que confundir nunca con los ovarios polifoliculares. O sea, ese para no confundir, no es igual. Y podemos decir que las mujeres normales van a presentar entre un 8 y el 25% ovarios poliquísticos, y son normales. Y también en aquellas usuarias de anticonceptivos orales van a presentar hasta un 14% el ovario poliquístico. En algunos casos se refiere de que no se necesita los exámenes
ecotomográfico, para el diagnóstico del síndrome. Hay un grupo de clínicos que dicen que no es necesario. Sí hay que ver el número de folículos que hay, el tamaño de los folículos, y esto va a variar, va variando el volumen. Y el volumen sí, para algunos es mayor de 10, para otros es mayor de 8 centímetros cúbicos. Hay una tendencia de decir que es mayor de 8 centímetros cúbicos el tamaño el volumen de los ovarios. Pero hay que tener muy en cuenta, puede estar presente hasta en las mujeres sanas, y hay que tener muy en cuenta esta presencia de esta patología. La siguiente, por favor. Nosotros vamos a ver de que lo pudiésemos haber empezado por la patología a nivel del ovario, pero voy a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a ver qué pasa con las alteraciones hipotalámicas, que a nosotros los endocrinólogos nos encanta mucho. El hipotálamo es una parte, está junto a la parte de la hipófisis, pero realmente el hipotálamo a su vez está controlado por la parte más superior a través de las neurotransmisiones, de los neurotransmisores y a través de las endorfinas. Entonces, la alteración hipotalámica va a consistir en que va a haber una liberación distinta de la hormona liberadora de gonadotrofinas, del GnRH, el cual tiene un tamaño y un espacio, un ancho, de sube y baja. Y en la medida como este sube y baja y la amplitud pueda variar, va a hacer de que estimule de distinta manera a la pituitaria. Entonces hay una frecuencia en los pulsos del GnRH. Entonces, esto va a hacer de que el GnRH y LH active más la liberación de LH en diferencia de la FSH. De ahí que la relación LH-FSH sea mayor, y generalmente este es mayor de 2. O sea que hay que tener en cuenta que el primer elemento, GnRH, por sí solo, va a controlar solamente a la LH en la liberación, de manera casi tónica. Pero a su vez van a haber otras líneas, otras vías que van a controlar igualmente la GnRH. La siguiente, por favor. Hay otras entidades que también van a estimular a GnRH. El hiperandrogenismo, si no se explica muy bien, sea el origen de suprarrenal o no, va a alterar el GnRH. Las enfermedades tiroideas, a través del estímulo de TRH, va a influenciar en la liberación de GnRH. Las enfermedades adrenales, porque alteración del factor liberador de corticotrofinas, va a alterar la liberación de GnRH. La hiperprolactinemia va a alterar la liberación de GnRH. También las enfermedades metabólicas, como es la obesidad, también la pérdida de peso. Hay niñas que no quieren comer, señoritas que son bulímicas, que pierden demasiado peso, también van a tener alteraciones en la liberación de GnRH. Eso va unido a la malnutrición y también a enfermedades sistémicas. Entonces, todas estas entidades también van a influenciar en la liberación de GnRH. La siguiente, por favor. Entonces, si tenemos GnRH, vamos a juntar solamente 3 elementos principales. Uno es el factor liberador de corticotrofina, este que está acá, la beta-endorfina y la dopamina. Son 3 elementos principales. 3 elementos principales que van a controlar la liberación de GnRH. El factor liberador de corticotrofina va a actuar sobre la adrenal. Con la beta-endorfina va a actuar sobre la dopamina. Y la dopamina va a interactuar con el GnRH para que comience a liberar, va a actuar sobre la pituitaria para que la pituitaria comience a liberar la LH y FSH. De acuerdo a que a uno de ellos predomine, vamos a tener nosotros una respuesta. Entonces aquí tenemos que el CRF actúa sobre los andrógenos adrenales y estos andrógenos actúan sobre la pituitaria y hace que libere de manera tónica mayor LH que FSH. Esa es la explicación. ¿Por qué el LH sube en estas mujeres? Porque hay una respuesta que es a través de dopamina y una respuesta a través de factor liberador de corticotrofina para que se genere mayor cantidad de andrógenos actuando sobre la liberación de GnRH y por lo tanto se incrementa la LH. La siguiente. Esta LH se va a elevar de 2 maneras.
de una manera de mecanismo central que va a tener que ver con la parte de la pituitaria, que es el mecanismo central, por disfunción hipotálamo hipoficiario. Y como decía hace un momento, también va a haber mecanismos externos, que es la regulación de feedback. Quiere decir de que al elevarse la cantidad de andrógenos, estos van a venir a actuar indirectamente sobre el gen RH y va a actuar sobre dopamina y sobre CRF. Entonces son dos mecanismos, un mecanismo central y un mecanismo periférico. La siguiente. Aquí hay unos exámenes iniciales muy importantes que tuvieron mucha importancia. Vean ustedes aquí en el número 54 son los controles. Vean ustedes en el tercer día de la regla, vemos nosotros una liberación de LH que es más o menos 4.1 y la FSH 4.9, casi no hay mayor diferencia, y la relación LH-FSH es menos de 1. Vean la diferencia con las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. La LH está en 11, la FSH en 5.7 y la relación LH-FSH es mayor de 2 o es 2. Entonces ya hay una diferencia. Y la cantidad de testosterona igualmente es mucho mayor. Tenemos 1.8 nanomoles por litro. Y la androstenediona lo tengo en 8.5. Entonces, ese LH es muy importante para explicar mucho de los fenómenos en el síndrome de ovario poliquístico. La siguiente, por favor. Estos pulsos de LH, son muy importantes, así como son importantes los pulsos del gen RH. El LH se necesita que sube y que baja, y muchas veces este control va a ser mayor en la noche que en el día. Entonces va a haber una elevación. En el grupo control vemos que están más bajo la liberación del LH, pero en el grupo que está elevado constantemente por acción de la GnRH, esto va a actuar sobre el ovario, generalmente puede actuar sobre la teca, también sobre la granulosa, y esto va a hacer de que se genere la mayor cantidad de andrógenos, y este es por la elevación del pico de los pulsos de LH que se van incrementando. Entonces, eso lo podemos observar, y esto es muy importante, que es en respuesta también en la estimulación de la GnRH. La siguiente, por favor. Esto nos da a nosotros otro fenotipo, como hemos visto en los primeros fenotipos. Este fenotipo que estamos observando nosotros es el fenotipo de que vamos a ver de que hay personas que van a estar delgadas y otras personas que van a ser obesos. Y eso está en función del papel tan importante que cumple la insulina. Este es otro tipo de fenotipo que hay que explicarlo. Ya hemos visto nosotros cómo los distintos fenotipos que tenemos con la presencia de andrógenos, con la presencia si ovulan o no ovulan, si tienen o no ovario poliquístico es tan importante en la clasificación y para entender a la mujer. Acá igualmente la resistencia insulínica es muy importante. Se acostumbra a pedir solamente la glucosa y la insulina basal para de frente decir si tiene resistencia o no. Lo más importante es la curva con la insulina, porque ahí vamos a ver nosotros una tolerancia oral a la glucosa alterada, por un lado. Lo otro que podemos ver que es la pérdida de efecto de incretina en el estímulo del estudio de la tolerancia oral a la glucosa. Y el tercero vamos a ver si el hiperinsulinismo es temprano, es intermedio o es tardío, porque podemos que tengamos a una paciente que se le mide la glucosa y la insulina y no tiene resistencia a insulina basal, cuando esta va a presentar una resistencia insulínica a las 2 horas. E igualmente va a alterar con el tiempo a la misma persona, va a haber un incremento de peso, porque el incremento de peso es paulatino, y si esta persona ha nacido con bajo peso al nacer y a los 8 años ha presentado una puberca precoz, va a explicar el hecho de la presencia de la obesidad. Y entonces esa obesidad se va a deber muchas veces a que hay una presencia de resistencia insulínica. Entonces,
En el sujeto delgado, por ejemplo, que no hay obesidad, hay un incremento de la LH, mayor actividad de la teca, y una cosita muy importante, ahí hay la hormona de crecimiento va a actuar ahí, y la va a acelerar un poco más. En la persona obesa es distinto. Sí hay incremento del LH, el pico del LH sí hay, pero hay mayor estímulo sobre la somatomedina 1 y la somatomedina 2 y también las proteínas transportadoras. Y por otro lado, estas personas van a hacer de que la mayor cantidad de andrógeno va a ser de que a nivel del hígado no se genere la proteína que liga la hormona sexual. Y al estar esta proteína que liga la hormona sexual disminuida, va a incrementar el hiperandrogenismo. En este caso, va a haber hiperandrogenemia. En este caso sí estamos explicando la hiperandrogenemia por disminución de la SHBG, por incremento de LH, por incremento de somatomedina 1, sobre todo, y la proteína que liga y transporta la somatomedina 1. Entonces vean ustedes la diferencia de estos fenotipos, obeso y de delgado. Entonces, uno va a trabajar más a nivel de la teca, otro va a trabajar más a nivel de la granulosa. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta para poder ayudarnos en el tratamiento, sobre todo. La siguiente. Por favor, responden en sus dispositivos la pregunta número 3. Si tienen alguna otra pregunta, por favor escribirla en el chat y será respondida al final del evento. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Exactamente. Hiperandrogenemia es el exceso de los niveles de andrógenos plasmáticos. Aquí viene una pregunta, aquí viene un pensamiento. Fíjense ustedes, muchos dicen que no se mide, no tenemos los laboratorios de confianza para medir andrógenos. Si tenemos a una paciente, hay casos que hay una paciente que tiene hirsutismo, tiene acné, trastorno del ciclo, le miden los andrógenos y los andrógenos son normales. Entonces dice, estos exámenes están mal hechos. No, no es que están mal hechos, sino es que la paciente tiene una mayor sensibilidad a los andrógenos. Porque ustedes le dan tratamiento y hay una respuesta excelente, una respuesta clínica excelente, y los andrógenos pueden bajar un 10 o 15%, aún con andrógenos normales. Entonces, las características del hiperandrogenismo tienen que ver con las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo, que son hirsutismo, ¿tiene o no hirsutismo? ¿Tiene acné o tiene alteraciones menstruales? Problemas ya de clítoris con ya problemas más bien tumorales, no es tanto de este tipo de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, sí tenemos que ver que hay un hiperandrogenismo clínico, el que vemos nosotros con hirsutismo, acné, alteraciones que puede tener niveles de andrógenos normales en mediana cantidad. Muy raros son los que, muy raros son los que tienen los andrógenos muy elevados, pero sí es así. Pero podemos tener nosotros hiperandrogenismo con androgenemia normal. Así como también hiperandrogenismo y no tener ninguna manifestación clínica. Incluso he mandado a repetir, se ha diluido el plasma y siempre me ha salido alto. Y el año siguiente, con sus resonancias y todo, salieron normales. En esto, lo más importante para mí es la clínica. El valor que me da el laboratorio solamente para guiarme para el tratamiento. Eso hay que tener en cuenta. La siguiente. Los andrógenos en total
Son varios. El primero que damos importancia es la testosterona. El segundo es la androstenediona. La testosterona, 25% viene del ovario y un 25% viene de la glándula suprarrenal. Y el otro 50% viene por compresión periférica. La androstenediona, que es previo, 50-50, 50 ovárico y 50 suprarrenal. La dehidroepiandrosterona es suprarrenal, igual que la dehidroepiandrosterona sulfatada. Ambas son suprarrenales. Aquí tenemos 99% la sulfatada. Y la testosterona libre se puede obtener por un método indirecto y utilizando el SHBG y me da una cantidad de testosterona libre. De todos estos elementos, el que es muy útil es la dehidroepiandrosterona sulfato, y si vamos a ver la presencia de acné o vello, el que tiene el papel más importante es la dihidrotestosterona, que es decir que la que se ha convertido de testosterona a dihidrotestosterona. Y esa es la que tenemos que tener más en cuenta. Porque podemos tener testosterona bastante normal, pero a veces la dihidrotestosterona está mucho más alta. Y si viene la DEA sulfato por arriba de 2.000, 3.000 para una mujer de 30 años, bajen el DEA sulfato y van a tener usted una respuesta clínica excelente. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta para estudiar adecuadamente, es medir el DEA sulfato. Yo siempre pido SHBG y pido dihidrotestosterona. Me es de mucha utilidad. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo y demostrando qué es lo que la relación del hiperandrogenismo con la hiperfunción adrenal temporal. Y entonces vemos nosotros cómo vamos a ver la liberación de la LH, cómo se está generando por el efecto de el cortisol está actuando tranquilamente y cómo se va a incrementar cuando debe estar bajo. Este incremento tiene que ver y se presenta en el central. Va a haber probablemente un incremento de la grasa, de la grasa a nivel de la cara y del cuello. Va a haber también una disminución de las piernas, de la parte muscular. Está muy relacionado a veces con un tratamiento que le dan como antiinflamatorios y más bien como iatrogenia misma. Y en los estados de estrés no es claro ni es preciso encontrar esta respuesta de la hiperfunción, pero sí, corticoides tiene mucho que ver con el hiperandrogenismo. La siguiente. Tenemos que explicar muy bien cuál es la relación entre el hiperandrogenismo y la resistencia insulínica en el síndrome de ovario poliquístico. De hecho, ¿qué es primero? Lo que se cree que lo primero que existe es el incremento de la insulina. ¿Qué sucede? Que se ha hecho experimentos en macacas en los cuales se ha experimentado inyectando una cantidad determinada de andrógenos. Y a la hora de ver en los ovarios se ha encontrado lo mismo que se encuentra en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Pero estas macacas también han tenido un incremento de peso. Entonces, esta resistencia insulínica, ya que viene primero la grasa, y esta grasa libre se va a comienza a tener irrigación. Hay una irrigación de esta grasa. Entonces, al tener irrigación la grasa, ya se convierte en un tejido. Al ser un tejido, ya comienza a recibir el influjo hormonal y va a hacer de que se incremente la masa grasa. Al incrementarse la masa grasa, comienza a liberar partículas. ¿Partículas de qué? De ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, donde va a ir primero va a ser a nivel muscular.
El músculo está acostumbrado a alimentarse y a utilizar energía rápidamente de glucógeno, pero cuando la grasa penetra a través de la fibra muscular, utiliza más bien la beta oxidación. Y entonces el cuerpo necesita energía. El páncreas comienza a generar mayor cantidad de insulina y ahí es ahí donde se presenta el hiperinsulinismo. Y entonces cuando hay esta insulina va a actuar sobre el receptor y va a haber una generación de somatomedina que va a estimular a las células fecales, lo que hemos visto nosotros en las láminas anteriores, para la mayor generación de andrógenos. Esta insulina que se está generando a través del tejido graso, en el hígado va a disminuir la síntesis de la proteína que liga hormona sexual. Entonces, esta proteína tiene la particularidad de sacar los andrógenos que están migrando, que están trabajando también y viajando a través del sistema sanguíneo, los jala y ya los convierte en andrógenos inactivos. Y por otro lado, la IGF-1 va a actuar sobre la síntesis de la proteína que liga el IGF-1, es una proteína que lo liga, y al ligarlo impide también el efecto de esta IGF-1 en las distintas partes del metabolismo en el organismo. Páseme la siguiente, por favor. Aquí tenemos el efecto normal de los niveles de LH, tiene su receptor que está ahí en verde, y FSH tiene su receptor ahí en rojo. Cuando se ha generado ya el efecto a nivel de la GNRH, va sobre la pituitaria, genera LH. Este LH va a actuar con su receptor y va a generar sobre la mayor liberación y la mayor utilización de AMP cíclico. Y esto va a hacer de que actúe sobre la aromatización o actúe alargando la cadena. Y la FSH también se pone inactiva. Pero cuando viene la insulina, viene a la siguiente lámina, por favor, viene la insulina, va a acelerar la unión, va a hacer que la unión sea más tónica, va a hacer que estos niveles altos se unan más al receptor y va a haber un arresto del crecimiento folicular. El folículo ya no crece, se detiene. Entonces, este es el efecto de la insulina y la generación de los quistes a nivel ovárico. La siguiente, por favor. Este síndrome de ovario poliquístico tiene mecanismos neuroendocrinos. ¿Qué es lo que están produciendo? Veamos nosotros que hay explicamos desde el inicio que hay una amplificación de la liberación pulsátil de la LH. Esta LH va a generar de que genere una hiperestronemia. Esta sensibilidad en la pituitaria va a hacer que libere el GNRH, actúe más directamente y sea mejor liberación en la amplitud del pulso de LH. Esto es lo primero que se genera el pulso, el LH se incrementa. La siguiente. Entonces, con el transcurrir del tiempo, va a presentar una disfunción hipotalámica. No es que se presenta de un momento así inmediatamente, sino que tiene que pasar un tiempo. Entonces va a haber un estímulo de tanto los estrógenos como de las endorfinas, y van a interactuar con la dopamina. Y la dopamina va a modular la secreción de GNRH. Y acordemos que esta mujer tiene bajos niveles de estrógenos y la progesterona está baja en la segunda fase del ciclo. Esto va a hacer de que va a interactuar y va a ser más evidente la generación, el cambio a nivel el cambio anatómico a nivel del ovario. Y va a incrementar el desacolopaje de arriba de la dopamina para que se regule la liberación del GNRH. La siguiente, por favor. Este exceso de andrógenos tiene consigo de que va a hacer de que periféricamente, en lugar de generarse estradiol, se genere estrona. Entonces, esta conversión periférica de estrona va a presentar una hipertestonemia, altera la secreción de la gonadotropina, principalmente la liberación de FSH, hasta inhibe la apaga la FSH. Y entonces esto hace que reine más la LH,
de tal manera que la FSH se encuentra disminuida. La siguiente, por favor. Veamos aquí un resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. Vemos nosotros, vamos a escoger acá, que las concentraciones elevadas de esteroides sexuales va a actuar a nivel del hipotálamo, porque no está siendo usado, así un efecto de feedback. Y este hipotálamo va a actuar sobre la secreción de GnRH, y esta secreción va a ser de una manera anómala. No va a tener su pico de subida a un determinado tamaño y una amplitud, no, es todo lo contrario, es muy errático. Entonces, a nivel hipofisiario, hay una disminución de FSH, hemos visto por qué, porque la LH está más elevada, entonces la LH está elevada en forma continua. Por otro lado, estos cambios metabólicos vemos nosotros que a nivel ovárico la LH está actuando sobre la teca, la FSH no actúa, entonces va a haber una disminución del crecimiento folicular, que se va a ver favorecido cuando hay un incremento de la resistencia a la insulina. Este aumento de la insulina va a actuar sobre la cantidad de estrógenos biodisponibles, la testosterona biodisponible se va a incrementar y así igualmente va a haber una mayor biodisponibilidad de la somatomedina 1. Por otro lado, cuando hay estímulo de la adrenal, lo que hay es incremento de hidroepiandrosterona sulfato. Entonces, tenemos nosotros andrógenos que se están generando. Uno, por estimulación de LH, andrógenos que se generan por falta de aromatización a nivel ovárico, la testosterona, y la DEA-sulfato, que me va a generar el pool de los andrógenos. A partir de este momento, estos andrógenos van a tener distintas vías. Una vía es que estos andrógenos se vayan a aromatizar y se van a convertir a estrona o estradiol. Si es que va a actuar a nivel de la piel, va a actuarse, la testosterona se va a convertir a dihidrotestosterona. Entonces, por otro lado, esa dihidrotestosterona se va a ver una aromatización, va a actuar una 17-beta-hidroxiesteroide dehidrogenasa, que hace que disminuya la SHBG, disminuya la proteína que liga a la IGF-1, y va a hacer de que se convierta por efecto de la 5-alfa reductasa mayor cantidad de DHT. Esta DHT actúa sobre la piel y sobre el grosor del vello de la piel. Por otro lado, vemos nosotros que el hígado está siendo estimulado para que este baje los niveles de SHBG. Y por otro lado, va a hacer de que esta resistencia insulínica utilice y muchas veces baje el azúcar. Y veamos nosotros en la respuesta, en la tolerancia oral a la glucosa, hay una respuesta, la resistencia insulínica puede ser tardía y que no lo podemos observar de inicio. Se nos escapa porque no hemos hecho la curva de la tolerancia oral a la glucosa, y esa es la forma de explicar adecuadamente lo que está ocurriendo fisiopatológicamente en el síndrome de ovario poliquístico. Creo que esta es la última, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención. Cualquier cosa, estamos aquí. Muchas gracias, doctor Isaac, por la brillante exposición. A continuación, le comparto las preguntas de los asistentes. La pregunta número 1 viene del doctor Javier Barba. Con todo gusto. Su pregunta es si se debe pedir siempre insulina basal en sospecha de síndrome de ovario poliquísticos. ¿Por qué? Gracias. Insulina basal, si la piden como tal, no le va a servir de mucha ayuda. Si ustedes desean pedir solamente una sola, la parte basal, pidan glucosa, insulina y triglicéridos, las tres pidan. Entonces, ahí con esos tres valores, tienen ustedes el valor, multiplican glucosa por insulina y la dividen entre 425 y le van a dar si tiene o no resistencia a la insulina. Por otro lado, si ustedes miden la glucosa y la insulina, pueden ver el estado en ese momento, si tienen a una
paciente que tiene 103, ya estamos más o menos, ya está en camino a es prediabética. Por otro lado, el triglicérido indirectamente también me genera resistencia a la insulina. Si el triglicérido está por arriba de 150, tenga mucho cuidado que esa paciente también va a ir camino a la resistencia a la insulina. O sea, pidan los tres, glucosa, insulina y triglicéridos, y le va a salir de mucha ayuda. Otra pregunta que llega de manera anónima. Se ha descrito una posible relación entre la deficiencia de vitamina D y el fenotipo SOP. ¿Cuál es su opinión y cómo explicaría fisiopatológicamente esto en caso que sea correcto? ¿Cuál de los fenotipos? A, B, C o D. No lo especifican. Vamos a ver. En el A ya se presentan los tres. Claro, en el A se presentan los tres. Se dice que la vitamina, le voy a explicar, es muy importante la pregunta, muy interesante. ¿Qué mueve la vitamina D? La vitamina D es una hormona que lo que al final va a hacer va a medir los potenciales de acción que está generando el calcio intracelular. El calcio es muy importante para que al final se liberen muchas hormonas. Una de ellas es la liberación de la insulina. Por otro lado, la utilización de calcio para la mayor parte de la liberación de la insulina va a favorecer a un mejor metabolismo, una mejor respuesta en los casos de hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque el hiperinsulinismo, la insulina no se está usando, está fuera del cuerpo, está fuera de la célula. Lo que se necesita es que esa insulina se utilice. Si se utiliza, ya no vamos a estar frente a un estado de hiperinsulinémico. Se está utilizando. Entonces, para eso podría servir la vitamina D. La siguiente pregunta es del doctor Demetrio Guarniz. Pregunta, acerca de los posibles mecanismos entre asociación de síndrome de ovarios poliquístico y pérdida embrionaria. Para los casos de fertilización vemos nosotros de que para tener el huevo ya útil, ¿no? Porque al final el éxito es cuando nace el bebé. Muchas veces hay una pérdida, la pérdida puede estar dado porque una vez que se ha fecundado, se tiene que implantar. Y en el implante es la primera vez que el organismo acepta que alguien atraviese su medio, su entorno, su interior, no lo ataca. Se une y comienza a trabajar a nivel del endometrio, se ancla en el endometrio. Y para que eso se ancle en el endometrio, interviene bastante las IGF-1. Acordémonos de que el óvulo y el espermatozoide están solos, no están unidos a nada, no tienen mayor energía, entonces van a vivir de la corona y de la utilización de eso. Entonces, con el anclaje, ¿qué hace? Tiene que chupar la energía para alimentarse y poder sobrevivir. Muchas veces, estando ahí, una subida, un incremento ligero en la noche de insulina, va a luchar contra la IGF-1. Y esto se va a perder, la energía se la va a cortar. Y al no tener energía no se va a poder anclar por mucho más tiempo. Es una de las explicaciones que se ha dado cuando la gestante a veces dice, gordo, se me ha antojado un chocolatito, tráeme mi chocolate. Ese chocolatito le va a hacer incrementar primero su glucosa y luego la insulina. Y las pérdidas a veces se explican por ese incremento de insulina. Ese es cuando hay la habilidad y mucha sensibilidad a la presencia de insulina. Este es un trabajo muy interesante de una doctora que publicaron en New England, no me acuerdo, una doctora venezolana es ella, muy buena. Gracias por la pregunta. Están llegando muchas preguntas, muchas gracias por el interés. Del doctor Zambrano,
cuál es su opinión y la evidencia disponible en cuanto a la importancia del índice de andrógenos libres y sobre la oportunidad de dosar ácido úrico. Muy interesante. Van Meulen fue el que hizo esos de los andrógenos. Y lo único que dice que hay la diferencia muy bien de que hay una correlación entre lo que calcula uno con SHBG con los que mide con el laboratorio. Pero acordémonos que estamos midiendo nosotros testosterona libre allí, y que a veces se une y se va a sulfatar y va a caminar. Entonces, pero esa testosterona, por efecto de una aromatasa, se convierte a dihidrotestosterona. O sea que hay que tener en cuenta, si se acostumbran a trabajar con testosterona, tienen que trabajar con ello y ver las cantidades suyas y con el laboratorio y la respuesta clínica. La respuesta clínica. Esta tenía una segunda parte, esta pregunta. Referente al ácido úrico. Al ácido úrico. El ácido úrico es un metabolito que viene de cualquier destrucción. Si se mide ácido úrico, va a actuar sobre, así como hay el AMP cíclico, el ácido úrico, cuando se utiliza, va a trabajar sobre GMP. Entre los dos van a pelear. Entonces, cuando hay una lisis de algo, el ácido úrico va a subir. Va a subir. Fiebre, sube ácido úrico. Entonces, el dosaje de ácido úrico te va a indicar de que hay una lisis de algo interna, porque eso va a provenir de una purina. Entonces, el dosaje de ácido úrico tienes que pedirlo si estás sospechando de que hay una lisis interna, que vemos que hay un poco más de inflamación. Ahí podrías pedir el ácido úrico y te podría servir para aclarar. También incrementa el ácido úrico el incremento, el hecho de utilizar mayor cantidad de triglicéridos, porque el triglicérido utiliza para descomponerse, genera también buena cantidad de ácido úrico. Una pregunta de la doctora Soledad García, referente a si existe el término, el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquístico premenárquico. No. Muchas gracias por la pregunta. Hay una situación que todavía no está muy descrita y esto está en estas niñas. Y es una parte muy importante y que estamos descuidando, como digo y reitero. Lo que sucede antes de la menarquia, lo que hay es un hiperandrogenismo. Y los ovarios solamente se pueden observar de manera abdominal. Y no son claros, y no hay nadie que haya descrito adecuadamente esto. Lo que sí hay es un hiperandrogenismo, y va sobre todo, lo que es muy peculiar es que haya incremento de la dihidrotestosterona sulfato. Lo que hay que averiguar es que si estas niñas han nacido con bajo peso o no, porque si han nacido con bajo peso es mucho más peligroso, porque va a generar mayor cantidad de andrógenos luego, cuando esté en etapa adulta, y va a generar la obesidad. ¿En qué momento se puede utilizar para ver si hay quiste o no? Es 4 años después de la venida de la regla, no antes, no es de mucha utilidad. Lo que sí se puede medir los andrógenos viendo la clínica de la niña, viendo cómo está su vello puberal, porque a nivel de mama no va a haber mayor, es ver qué características, a veces están en Tanner 2, y entonces se miden el DEA-sulfato, entonces vamos a ver que está ligeramente incrementado. Y hay trabajos porque estas niñas son más gruesas y un poquito más grandes que el resto de las niñas. Entonces, a estas niñas hay que darle un tratamiento con metformina, y van a ver ustedes que la regla se va a retrasar en venir, la menarquia. Se retrasa, y eso que va a permitir que crezca un poco más. Porque si la regla viene antes, va a dejar de crecer. Entonces, por eso la importancia
estudiar muy bien a estas niñas. O sea, que sí es importante, muy importante, que el primero que ve es el pediatra antes que nosotros a estas niñas. El pediatra preguntarle a la mamá cuánto pesó al nacer. Si es una niña de bajo peso, hay que hacerle seguimiento. Hay que hacerle seguimiento. Muy importante la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Y en aras del tiempo, nos vamos a la última pregunta. Como cada pregunta viene con el nombre, nosotros nos comprometemos a poder responder el resto directamente al email que ha facilitado para la inscripción o al representante que también lo visita normalmente. El doctor de la Cruz menciona si no siempre es posible demostrar la resistencia a la insulina por bioquímica. En estas pacientes se justifica darle tratamiento, así sea solo la clínica lo manifiesto por alguno de los fenotipos que usted ha explicado. A ver, la insulina, como digo, lo más simple es pedir glucosa e insulina, ya, que es lo más sin triglicéridos, y es lo más económico. Porque si no, ¿cómo vamos a tratar? Bueno, al final el remedio sale peor que la enfermedad. Porque ¿cuánto vamos a gastar en el tratamiento si no tiene resistencia a insulina? Entonces yo creo que de todas maneras hay que hacer glucosa e insulina y ver la relación glucosa-insulina y lo vi entre 4 a 25 y le va a ver si tiene resistencia o no, que es lo más simple que hay, es lo más simple que hay. Y no es caro, es muy económico. Antes era caro, ahora no. Porque clínicamente no te vaya, clínicamente te podría ser que hay resistencia a la insulina cuando tiene los codos oscuros, tiene las axilas oscuras, tiene el cuello oscuro, la parte de la entrepierna oscura, te podría dar indirectamente que tiene un hiperinsulinismo. Eso sí te va a ayudar. Podrías darle, en esos casos sí le puedes dar la metformina, pero si no tiene nada de eso, no te va a ayudar a ningún otro signo. Bueno, doctor Isaac, como siempre un gusto poder escuchar la grandiosa explicación en algo que es básico para poder llegar al diagnóstico y poder dar el tratamiento adecuado a las pacientes. Agradecer a todos los participantes y por todas las preguntas que han podido llegar. Importante recordar invitarlos a que todo este curso son diferentes workshops online en los cuales iremos revisando todos los aspectos necesarios para comprender mejor esta patología. Como se dijo al inicio, tenemos el auspicio de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia y asimismo en tramitaje post-SITCERE lo que es el valor para la acreditación, ¿sí? Que se le compartirá también a la brevedad. Una vez más, gracias a todos. Nos vemos en una semana. Cualquier duda, siempre la fuerza de venta, los representantes que lo visitan, están para orientarlos. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor.